amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, servidor Edwin Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos ya a domingo 6 de agosto del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia. Señores, vámonos de lleno. Y es que hemos visto que ha causado bastante indignación por parte de varios maestros todos estos dichos por cierto periodista de TV Azteca, sí, Javier Alatorre, este que se atrevió a decir que está surgiendo el virus comunista. No, bueno, se ha dicho en bastantes medios y sobre todo en actores políticos que se hizo de manera apresurada, que no se consultó a ningún maestro, que no se hizo ni siquiera ninguna asamblea, que no hubo nada, que todo esto lo están sacando de la chistera y que va a acabar con nuestros niños. Así es como lo está manejando y no estoy exagerando. Ante toda esta situación, y les vuelvo a reiterar, dicho sea de paso, les invito a ver en su canal de Pregonero Informa cómo uno de los creadores del libro de texto ya salió a dar la cara, rompió el silencio ante una situación que fue más que evidente. Ya basta con lo que quieren hacer en querer utilizar ahora la educación como un ataque político. No, bueno, lo dicen los que a lo largo de todos estos años quienes han gobernado tenían hundido la educación también en los índices más bajos. Y no estoy exagerando. Su ídolo, al que ahorita lo representa, y estoy hablando de Loret, con sus investigaciones, sus documentales. Hace 11 años sacó un documental en donde decía que la educación estaba por los suelos. ¿Y qué se ha hecho hasta el día de hoy? Nada. Y ahorita que se está tratando de darle una vuelta, un giro, empiezan los ataques. Desafortunadamente, al principio, cuando se quería dar este giro, pues yo creo que ya todos sabemos, no es mentira de un servidor, desafortunadamente nos atacó una pandemia, lo cual paró todo. Y fue muy evidente. Ante todo esto sale un profesor y le revira la boca a Javier Alatorre con todos estos dichos. Escuchen ustedes porque se puso buena la situación. Carlos, ¿cómo vas viendo la evolución de este tema? Pues de la campaña contra los libros comunistas de parte de Televisión Azteca, los tweets de Ricardo Salinas, la postura de varios de los conductores relevantes de esta empresa televisiva. ¿Cómo vas viendo, Carlos? Bueno, gracias, Julio. Mira, yo creo que a todos nos llamó la atención lo que vimos en televisión ayer y antier por parte de los comunicadores de Televisión Azteca, en particular de su noticiero estrella, pero no solamente del noticiero estrella, sino también de los programas de la mañana. Y en general, lo que es evidente es una campaña orquestada en contra de los textos del libro gratuito, que simbólicamente en México son bien importantes, pero que en realidad, o esta es la hipótesis que quiero compartir contigo y con el auditorio, esta campaña va mucho más allá de los libros de texto gratuitos. Me parece que se utilizan como un pretexto para pelear otras cosas, que detrás de esta supuesta indignación por los libros de texto gratuito, no me quiero meter demasiado en valorarlos, apenas los he podido revisar muy por afuera, tampoco soy experto en esto, pero me queda claro que no se trata de los libros, ¿no? Y la repetición de palabras, de decir que eran libros en clave comunista y comunista y comunista, y el hacer énfasis en que el Estado se está queriendo meter en las cabezas de los niños, son estrategias que llevan más de 90, 80 años en el pensamiento conservador en México. Pero intuyo que no va tanto por ahí, sino el uso de estos libros de texto gratuito como una forma de chantaje al gobierno federal, o quiero decir con todas sus letras, como una forma de obligar al gobierno federal a tomar decisiones que puedan ser convenientes, ni siquiera a Televisión Azteca, sino a todas las empresas y a los intereses económicos que tiene el señor Salinas Pliego en México y en Estados Unidos, ¿no? Entonces,
Habría que buscar, tengo algunas hipótesis de por dónde va, pero sin duda es una discusión que va mucho más allá de los libros de texto, y es muy preocupante que lo haga precisamente en un momento que duele, por así decirlo, al presidente, que duele al gobierno, que es cuando inicia el periodo electoral, y podríamos estar ante el inicio, es otra hipótesis, de una campaña orquestada por parte de Televisión Azteca y posiblemente otros medios, y para chantajear al gobierno de cara a las elecciones del próximo junio. Esa es la hipótesis, Julio. Carlos, ¿cuáles son las funciones y las obligaciones de televisoras, entidades concesionadas por el Estado mexicano a cierto tipo de empresarios? En este caso, Ricardo Salinas Pliego, pues se quedó con lo que era Imevisión, lo adquirió en 640 y tantos millones de dólares, si no me equivoco, incluyendo un préstamo que luego reconoció que le había hecho el propio hermano del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, Raúl Salinas de Gortari, y dijo que bueno, que en aquellos tiempos era incluso prestigioso el poder tener una relación, un trato con el hermano del presidente de la República. En fin, ¿qué tanto como en otros países los poderes mediáticos pueden convertirse en una bayoneta, es decir, en la vanguardia, en el portal de asomo de intereses que van justamente para tratar de minar a gobiernos progresistas de centro izquierda o como queramos calificarlos, pero que son contrarios a los intereses de esos grandes empresarios, Carlos? No, de acuerdo. No hay que olvidar, y está bien que el auditorio lo sepa, que esta es una concesión del Estado mexicano que se le otorga a Televisión Azteca por un tiempo determinado, ¿no? El espacio no pertenece, no es propiedad de TV Azteca, sino del Estado mexicano. Sabemos además, porque son empresas que cotizan en bolsa y conocemos los números que tiene, que TV Azteca, como muchas televisoras en México, en América Latina, en el mundo, pasan por una tremenda crisis económica porque no han sido capaces de adaptarse a las nuevas tecnologías digitales. Cada vez más, es otra de las hipótesis que te planteo, Julio, que espero que se empiece a conversar en la vida pública en México, son más un instrumento por parte de los empresarios es más un instrumento, digamos, para golpear o para chantajear al gobierno federal y para poder llevar sus otros negocios a cabo. Hasta donde sabemos, Televisión Azteca en sí misma ya no es el negocio central de todo el grupo Salinas, y en realidad ya no importa, digamos, las pérdidas que pueda tener, lo importante, lo realmente importante va a ser cómo se utiliza como frente de batalla, como caballo de Troya, justamente para poder explotar mucho mejor sus otros intereses económicos y poder chantajear, insisto, no solamente al gobierno federal, también a gobiernos locales y a cualquier actor político que intente hacerles frente, ¿no? Recordar aquí al auditorio, salió en revista Proceso el domingo, lo ha mencionado el presidente en algunas mañaneras, hay una sentencia firme ya para que el grupo de Salinas pague 20,000 millones de pesos de impuestos. Hay en litigio 17,000 millones de pesos que tendrían que pagarse también por un tema de impuestos. Tiene una concesión minera que no se le otorgó en Baja California y está en la búsqueda de que se le autorice una estrategia de consolidación fiscal que le permita compensar entre sus empresas pérdidas y utilidades. Entonces, son muchas cosas las que en este momento está jugando Ricardo Salinas. Son muchas cosas que intenta negociar con diferentes esferas en el gobierno federal y utiliza a su televisora, y es muy grave lo que está haciendo, porque en búsqueda de sus propios intereses personales, ¿no?, está animando una conversación que no tiene el menor sentido, no son hijos de comunistas, nos recuerda pues a una lógica de la Guerra Fría en el que el mundo se dividía entre ciudadanos buenos y el Estado que se quiere comer a los hijos, está realmente sacando lo peor de la sociedad mexicana, los peores comentarios de la sociedad mexicana, cuando precisamente la función de TV Azteca y por lo que se le da la concesión de ese espacio a TV Azteca es para que informe a la ciudadanía de cosas que pasan en el país, pero no para que se convierta en un actor político más que vaya en contra de decisiones del gobierno en sí mismo, ¿no? Puede participar en la discusión pública, pero aquí claramente no es lo que está buscando Televisión Azteca. Lo que está buscando Televisión Azteca es favorecer intereses privados de su jefe y de, digamos, del consorcio comercial en el cual está enclavada la televisora. Carlos Pérez Ricard, comparto contigo este chat que pone un usuario, dice Manuel Chijate, dice, es sorprendente que en pleno siglo XXI se saque el fantasma del comunismo, ideología que tal como se concebía hace casi 60, 70 años, ya no existe. En términos conceptuales, Carlos, ¿qué tanto realmente hoy se puede invocar el peligro, el fantasma del comunismo? Yo veo que hay dos
hay dos líneas de crítica hoy en la televisora y en general en la sociedad, no solamente en contra de los libros de texto gratuitos. Uno tiene que ver con este fantasma comunista, que digamos se remonta a los años 60 y 70, como bien señala Manuel, ¿no? Pero también el discurso este de la supuesta ideología de género que traen los libros, en general la idea de que el Estado puede participar en la educación de los niños, eso es mucho anterior, viene de 1917, precisamente en ese año, el año, bueno, en el que se decreta la Constitución, nuestra Constitución, es cuando se funda la Unión Nacional de Padres de Familia en contra de la educación pública, que va a estar muy presente en el gobierno del general Lázaro Cárdenas, en contra de la educación socialista, que luego se va a poner contra la distribución en sí misma de los libros de texto gratuito, y que va a ser la que en los años 50, 60, 70 ya se va a montar también en el discurso comunista. Es algo que les ha funcionado siempre. La educación socialista, el proyecto de educación socialista con Cárdenas se tuvo que detener, en parte gracias a las críticas que venían de los sectores más conservadores de la sociedad. Muchos proyectos progresistas se han detenido por esos grupos que nunca han querido transitar hacia un esquema mucho más liberal de la educación. Entonces ahora se junta este discurso, insisto, de los años 60, 70, comunista con las críticas mucho más generales contra el Estado de la Unión Nacional de Padres de Familia, y en esa alianza ahora con TV Azteca, pues me temo que estamos entrando no solamente a un clima de polarización política, sino, insisto, algo muy peligroso de cara a la elección presidencial, y urge que se detenga, y una manera de hacerlo es identificando con claridad cuáles son los intereses que tiene cada grupo económico detrás, digamos, de esta crítica aparente a los cuadernos y libros de texto gratuito, que, insisto, aquí son solo un pretexto para expresar intereses privados. Carlos, en el fondo estamos abriendo o reabriendo la batalla cultural e ideológica entre posturas progresistas y conservadoras. Es que nunca se ha escondido, ¿no? Nunca se ha terminado de cerrar. Reabrimos continuamente estas dos posiciones. Me queda claro que existen, que el pensamiento conservador exista. Hay este enorme libro de don Gastón García Cantú, que se llama El pensamiento de la derecha en México, lo recomiendo mucho. Bueno, no es un solo libro, es una colección de libros que tratan de eso, el pensamiento de la derecha en México, desde Iturbide, ¿no? Pensando en el siglo XIX, y don Gastón García Cantú, profesor de la UNAM, gran académico, termina el libro, me parece, en 1980, y termina con la campaña que hacían empresarios mexicanos contra Luis Echeverría en los años 70, en contra de las campañas de vacunación. Los empresarios decían, o cámaras empresariales decían, que a los niños iban a vacunarlos con sarampión y otros virus del momento, ¿no? Entonces, hay una continuidad en el pensamiento de la derecha en México. Esto no es novedoso. Mencionaba antes el nacimiento de la Unión de Padres de Familia en el 17, cómo en los años 30 se van a oponer a cualquier proyecto de educación socialista. Continuamente se han opuesto ante todo proyecto estatal más o menos liberal y más o menos progresista. Y no es que se reabra, sino que continúa. Y una hipótesis más, te la comparto, Julio. Me parece que además viene en un momento muy importante para la derecha mexicana y el grupo conservador, justo cuando su más que probable candidata, Xochitl Gálvez, es vista con mucho resquemor por parte de la derecha más dura. Viene este tema que va, insisto, a polarizar el país en dos, en donde ella se posicionará más del lado conservador y va a permitir traer a esos votantes que probablemente perdería por el hecho de que se parece mucho menos de lo que el panismo quisiera a su base ideológica, ¿no? Entonces, esto viene muy bien a su propia campaña, viene muy bien a perfilar, pues, también lo que dice el presidente López Obrador desde hace mucho, que hay dos bandos claramente identificables, el pensamiento conservador y uno mucho menos conservador, que cristaliza justamente en la discusión ahora por los libros de texto gratuito. Entonces, no es fortuito, se juntan muchas coyunturas, los intereses de Salinas y de Grupo Salinas, el hecho de la candidatura presidencial y el chantaje de esos grupos económicos al gobierno federal, y que van a explotar de una manera enorme, como creo que lo hemos visto en mucho tiempo en televisión y en los medios que controlan, y de ahí la importancia de tenerte a ti, Julio, y de tener otros medios de comunicación que puedan ofrecer una visión mucho más matizada de este conflicto. Efectivamente, y hay que decirlo, porque todo va junto con pegado. ¿O usted qué opina? De todo se aprovecha esta oposición y claro que lo van a hacer. Y lo están haciendo. Por eso es muy importante no dejarnos engañar. Y sobre todo, ahora sí, el que nada debe, nada teme. Y sobre todo, también hay que decirlo, quieren que se presente
se va a presentar. A partir, y lo vuelvo a reiterar, del 8 de marzo, martes, 8 de agosto, perdón, una disculpa, pensando ya marzo, 8 de agosto, empiezan las vespertinas en donde se van a ir y presentar los libros que se van a distribuir en toda la República Mexicana. Nos vemos en una siguiente emisión, señores, que sigan pasando un hermoso domingo. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros ganarla. Nos vemos en una siguiente emisión.